Las parábolas de Jesús no fueron contadas para entretener, ni para suavizar la fe, ni para tranquilizar conciencias religiosas. Fueron cortes espirituales, fueron espejos incómodos, fueron palabras diseñadas para revelar quién realmente pertenece al reino y quién solo lo rodea. Jesús mismo explicó que hablaba en parábolas no para que todos entendieran, sino para que la verdad fuera revelada a los humildes y escondida de los orgullosos. Por eso, a lo largo de los siglos, muchas iglesias han preferido enseñar siempre las mismas historias, las que consuelan, las que no confrontan, las que no exigen cambio. Pero existen parábolas que casi nunca se enseñan, no porque no estén en la Biblia, sino porque rompen la ilusión de un cristianismo cómodo. Hablan de juicio, de fruto, de tiempo que se acaba, de obediencia real, de religión vacía. Hoy vamos a recorrer 15 parábolas de Jesús que casi nadie enseña. No son para curiosos, no son para espectadores. Son para quienes tienen el valor de preguntarse: ¿estoy siguiendo a Jesús o solo asistiendo a la fe? Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta sencilla, pero importante. ¿Desde qué país estás viendo este mensaje? Escríbelo en los comentarios. Me encanta ver cómo Dios usa su palabra para conectar personas de diferentes lugares con un mismo llamado. Y si este tipo de enseñanza, Biblia sin filtros, verdad que confronta y mensajes que transforman, está hablando a tu corazón, te invito de verdad a suscribirte a este canal. No estamos aquí para formar cristianos cómodos, sino discípulos auténticos. Ahora sí, continuemos. 1. La parábola de las ovejas y los cabritos. Mateo 25, 31, 46. Jesús describe el juicio final. El Hijo del Hombre separa a las personas como un pastor separa ovejas de cabritos. A unos los recibe en el reino, a otros los rechaza. La diferencia no está en lo que dijeron, sino en lo que hicieron. Esta parábola no separa creyentes de incrédulos. Separa una fe viva de una fe inexistente. Jesús no pregunta qué doctrina defendieron, ni cuántos sermones escucharon, ni a qué iglesia asistieron. Pregunta algo mucho más incómodo. ¿Amaron cuando tuvieron oportunidad? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y lo más impactante es que los justos ni siquiera recuerdan haber hecho algo extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando la fe es real, el amor no es un esfuerzo, es una consecuencia. A los otros no los acusa de herejía, los acusa de indiferencia. No rechazaron a Jesús con palabras, lo rechazaron ignorando al necesitado. Aquí está la verdad que incomoda. La fe que no se traduce en amor práctico no es fe salvadora. No es que las obras salven, es que la salvación verdadera produce obras. Esta parábola destruye una mentira muy extendida. Mientras yo crea, todo está bien. Jesús dice lo contrario. Si tu fe no se ve, no existe. La pregunta que queda flotando, imposible de esquivar, es esta. Si tu vida fuera examinada hoy, ¿habría evidencia suficiente de que Cristo vive en ti? Porque al final no seremos juzgados por lo que afirmamos creer, sino por lo que nuestra vida demostró. 2. La parábola de los labradores malvados. Mateo 21, 33, 44. Jesús cuenta la historia de un hombre que plantó una viña, la cercó, la cuidó y la arrendó a labradores. Cuando llegó el tiempo del fruto, envió siervos para recogerlo, pero los labradores los golpearon y mataron. Finalmente envió a su hijo, pensando que lo respetarían, pero también lo mataron para quedarse con la herencia. Esta parábola no es simbólica de forma vaga, es una acusación directa. Jesús está hablando a personas religiosas, conocedoras de la ley, líderes espirituales, no a paganos, no a incrédulos, a gente que decía servir a Dios. El dueño de la viña es Dios.
La viña es todo lo que Él confió: verdad, revelación, oportunidades, llamados. Los siervos son los profetas, y el Hijo es Jesús mismo. El pecado central aquí no es ignorancia, es rechazo consciente. Los labradores sabían que la viña no era suya, pero querían los beneficios sin la autoridad del dueño. Querían el fruto, la posición, la herencia, pero no querían rendir cuentas. Y aquí está la verdad que incomoda. Esta parábola no habla de gente perdida, sino de gente instalada. Personas que escucharon a Dios muchas veces, que recibieron advertencias, que fueron confrontadas, pero que endurecieron el corazón porque el mensaje amenazaba su control. Dios fue paciente, envió siervo tras siervo, llamado tras llamado. Pero la paciencia de Dios no es infinita cuando el rechazo es deliberado. Jesús concluye con una frase que atraviesa los siglos: el reino de Dios será quitado y dado a otros que produzcan fruto. Eso destruye una falsa seguridad muy común: pensar que pertenecer al entorno espiritual garantiza permanencia. No es la cercanía lo que te mantiene, es el fruto. Esta parábola nos obliga a mirarnos sin excusas. ¿Estamos produciendo fruto para Dios o solo ocupando espacio en la viña? Porque escuchar sin obedecer, servir sin rendirse, liderar sin someterse, es una forma elegante de rechazar al Hijo. Y Jesús deja claro algo que pocos quieren oír: rechazar la autoridad de Cristo siempre termina en pérdida. 3. La parábola de la red, Mateo 13, 47, 50. Jesús dice que el reino de los cielos es como una red lanzada al mar. La red recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y separan los peces buenos de los malos. Los buenos se guardan, los malos se desechan. Esta parábola destruye una de las ilusiones más peligrosas del cristianismo moderno. Estar dentro no es lo mismo que pertenecer. La red representa el alcance visible del reino, la predicación, la iglesia, la comunidad espiritual. Y la red recoge a todos, no discrimina, no filtra, no separa en el momento de la pesca. Desde fuera, todos los peces parecen iguales. Todos están dentro, todos fueron alcanzados, pero Jesús deja claro que la separación no ocurre al entrar, ocurre al final. Y aquí está lo incómodo: no todo el que está en la red es aprobado. Esta parábola no habla de ateos y creyentes, habla de personas que estuvieron cerca, que participaron, que fueron alcanzadas por el mensaje, pero que nunca fueron transformadas. Jesús no niega que estén dentro, niega que pertenezcan. Eso confronta una falsa seguridad muy extendida. Yo voy a la iglesia, yo crecí en la fe, yo soy parte del grupo. La red puede contener peces buenos y malos al mismo tiempo. La diferencia no se ve en el agua, se revela en la orilla, y esa orilla representa el juicio final. Jesús dice que los ángeles separarán a los justos de los malvados. No habrá confusión, no habrá apelaciones, no habrá segundas oportunidades. Esta parábola no busca sembrar miedo, busca despertar discernimiento. La pregunta que no se puede evitar es esta: ¿estás en la red o eres un pez bueno? Porque estar expuesto al reino no garantiza pertenecer al reino. Y vivir rodeado de fe no sustituye una fe viva. Jesús advierte: la apariencia sostiene por un tiempo, la transformación sostiene para la eternidad. 4. La parábola de la higuera estéril, Lucas 13, 6, 9. Jesús habla de un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Durante 3 años fue a buscar fruto en ella, pero no encontró nada. Decidió cortarla, pero el viñador pidió un año más para cavar alrededor y abonarla. Si daba fruto, bien; si no, sería cortada. Esta parábola es una de las más sobrias y peligrosas que Jesús contó, porque habla de algo que muchos prefieren ignorar:
La paciencia de Dios tiene un propósito, no una duración infinita. La higuera no estaba en el desierto, no estaba abandonada, estaba plantada en una viña, en el lugar correcto, con cuidado, con acceso a todo lo necesario para dar fruto. Ese es el primer golpe. Jesús no está hablando de personas que nunca oyeron de Dios. Está hablando de quienes han tenido oportunidades espirituales reales. Año tras año, Dios viene buscando fruto, no excusas, no potencial, no buenas intenciones, fruto. El problema de la higuera no era que estuviera muerta, era que estaba viva, pero estéril. Y esa es una condición espiritual muy peligrosa. Seguir activo, visible, incluso religioso, pero sin transformación real. El viñador intercede, pide más tiempo, más gracia, más oportunidad. Eso revela la misericordia de Dios, pero también revela algo innegociable. El fruto sigue siendo esperado. La gracia no elimina la responsabilidad. El tiempo extra no cancela la expectativa. Esta parábola confronta a quienes viven postergando decisiones espirituales. Más adelante cambio. Todavía no es el momento. Dios entiende, Jesús dice. Dios entiende, pero también examina. La pregunta que esta parábola deja clavada en el corazón es directa. Si Dios viniera hoy buscando fruto en tu vida, ¿qué encontraría? No actividad, no discurso, fruto. Porque llega un punto en el que seguir ocupando espacio sin dar fruto ya no es neutral, es desperdicio. Y Jesús deja una advertencia que no se puede suavizar. La oportunidad no dura para siempre. 5. La parábola de la puerta estrecha. Resumen breve de la historia. Lucas 13, 22, 30. Alguien le pregunta a Jesús si son pocos los que se salvan. Jesús no responde con números, sino con una advertencia. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Describe a personas que tocarán la puerta cuando ya esté cerrada, diciendo que lo conocieron, que comieron con él y que escucharon sus enseñanzas. Pero la respuesta será devastadora. No los conozco. Esta no es una parábola para incrédulos declarados. Es una advertencia directa para personas religiosamente cercanas a Jesús. Los que llaman a la puerta no son extraños. No dicen, nunca te conocimos. Dicen, comimos contigo, te escuchamos enseñar, estuvimos cerca. Ese es el problema. Estar cerca no es lo mismo que entrar. Escuchar no es lo mismo que obedecer. Conocer información sobre Jesús no es lo mismo que ser conocido por Él. La puerta no es estrecha porque Dios quiera excluir. Es estrecha porque no permite entrar cargando el ego, el pecado no rendido y la autosuficiencia religiosa. Muchos quieren entrar al reino sin arrepentimiento, sin cambio, sin rendición. Quieren una puerta ancha con un nombre cristiano. Jesús destruye esa ilusión. Aquí hay algo que casi nunca se predica. El esfuerzo del que habla Jesús no es para ganar salvación, sino para abandonar todo lo que estorba. Es el esfuerzo de soltar, de morir al yo, de obedecer cuando incomoda. El momento más aterrador de esta parábola no es la puerta cerrada, es el reconocimiento tardío. Personas que se dan cuenta demasiado tarde de que confundieron cercanía con relación, actividad religiosa con transformación, asistencia con obediencia. Y Jesús no dice, no sé quiénes son, dice, no los conozco. Eso significa que nunca hubo intimidad real, nunca hubo entrega total, nunca hubo señorío. La pregunta que esta parábola deja clavada en el alma es imposible de esquivar. Si hoy tocaras la puerta, Jesús diría que te conoce, porque hay puertas que solo se cruzan en vida, y una vez cerradas no se vuelven a abrir. Jesús no contó esta parábola para generar pánico, sino para provocar decisión mientras aún hay tiempo. Lo que viene ahora habla de valor, búsqueda y de algo que muchos pierden sin darse cuenta, aún estando dentro de casa. 6. La parábola de la oveja perdida. Lucas 15:1-7.
Jesús cuenta que un pastor tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde. Deja a las 99 en el redil y va en busca de la que se extravió. Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros con gozo y celebra su regreso. Jesús concluye diciendo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El significado que casi siempre se suaviza. Esta parábola suele presentarse como una historia tierna sobre el amor de Dios. Y lo es. Pero también es una acusación directa contra la autosuficiencia espiritual. Jesús cuenta esta parábola en respuesta a los fariseos que murmuraban porque Él se acercaba a pecadores. Ellos no cuestionaban la pérdida de la oveja, cuestionaban el valor que Jesús le daba. Y ahí está el punto incómodo. El reino se mueve por compasión, no por merecimiento. El pastor no busca a la oveja porque sea mejor que las demás, la busca porque está perdida. Y una oveja perdida, aunque no lo sepa, está en peligro. Pero el golpe más fuerte de esta parábola no está en la oveja que se pierde, sino en las 99 que creen no necesitar nada. Jesús no dice que sean malas, dice que creen estar bien. Y ese es un estado espiritual extremadamente peligroso. La oveja perdida sabe que está perdida. La oveja segura puede volverse indiferente, puede perder el asombro por la gracia, puede dejar de alegrarse cuando alguien es restaurado. Esta parábola confronta un pecado silencioso dentro de la fe, la falta de gozo por la salvación de otros. Cuando el corazón deja de celebrar la restauración, algo se endureció. Jesús revela aquí el latido del cielo. Dios no abandona al perdido y tampoco tolera la frialdad del que se cree seguro. El gozo del pastor no es solo por encontrar, es por rescatar. Porque una oveja puede estar cerca del redil y aún así perderse. Puede haber estado dentro y desviarse poco a poco. Puede haber conocido el camino y aún así extraviarse. La pregunta que esta parábola deja suspendida es incómoda y necesaria. ¿Te reconoces más como alguien que necesita ser buscado o como alguien que ya no cree necesitar nada? Porque el peligro no es estar lejos. El peligro es creer que ya llegaste. Y Jesús deja claro algo que incomoda al orgullo religioso. El reino pertenece a los que reconocen su necesidad, no a los que presumen estabilidad. 7. La parábola de la dracma perdida. Lucas 15, 8, 10. Jesús cuenta que una mujer tenía 10 dracmas y perdió una. Encendió una lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia hasta encontrarla. Cuando la halló, llamó a sus amigas y vecinas para celebrar. Jesús concluye diciendo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El significado que casi nunca se señala. Esta parábola es corta, pero profundamente perturbadora cuando se entiende bien. A diferencia de la oveja perdida, aquí no hay extravío voluntario. La moneda no se fue, no caminó, no huyó. Simplemente se perdió dentro de la casa, y ese detalle cambia todo. Jesús está revelando una verdad que muchas iglesias evitan enfrentar. Algo puede estar perdido aún dentro del entorno espiritual. La dracma no perdió su valor. Seguía siendo una moneda auténtica, pero ya no cumplía su propósito. No brillaba, no circulaba, no influía. Estaba cubierta por polvo, oscuridad y descuido. Eso describe a muchas personas que siguen en casa, siguen asistiendo, siguen escuchando, siguen participando, pero ya no reflejan luz, ya no producen fruto, ya no afectan nada. El reino no perdió interés en ellas. Esas personas se volvieron invisibles para sí mismas. La mujer no dice, todavía tengo 9, no importa. Ella entiende que una sola moneda perdida altera el conjunto. Y aquí está el punto que incomoda. Dios no se resigna a perderte solo porque sigues cerca. Él enciende la lámpara,
Eso representa la palabra que expone, la verdad que ilumina rincones incómodos. Luego barre la casa. Eso representa procesos, confrontaciones, incomodidades. Dios remueve lo que se acumuló con el tiempo, no para destruir, sino para revelar lo que quedó enterrado. Y cuando la moneda es encontrada, hay celebración, no reproche, no castigo, gozo, porque el arrepentimiento no es humillación, es restauración al propósito. Esta parábola confronta una fe apagada, no una fe rebelde, una espiritualidad cubierta de polvo, una vida que sigue dentro, pero dejó de brillar. La pregunta que Jesús nos obliga a hacernos es directa: ¿estás perdido afuera o perdido dentro? Porque estar en casa no garantiza estar alineado, y estar cerca no es lo mismo que estar vivo espiritualmente. Jesús revela algo precioso y peligroso a la vez. Dios no solo busca a los que se fueron, también busca a los que se apagaron. 8. La parábola del siervo vigilante. Lucas 12, 35-40. Jesús habla de siervos que esperan el regreso de su Señor. No saben a qué hora volverá. El Señor puede llegar en la noche, de madrugada o al amanecer. Bienaventurados los siervos que estén despiertos y preparados cuando Él regrese. Esta parábola no habla de pecado escandaloso, habla de descuido espiritual. Los siervos no están haciendo nada malo, no están rebelándose, no están huyendo. El peligro aquí no es la maldad, es la relajación. Jesús describe a siervos que viven con la ropa ceñida y las lámparas encendidas. Esa imagen no es poética, es práctica. Ropa ceñida significa estar listo para moverse, para obedecer, para actuar. Lámparas encendidas significan vida espiritual activa, no apagada, no descuidada. El problema es que muchos creyentes viven como si el Señor tardara para siempre. No dicen eso con palabras, pero lo viven con sus decisiones. Posponen obediencia, normalizan hábitos que saben que no agradan a Dios. Se acostumbran a una fe sin vigilancia. Jesús dice algo que rompe toda comodidad. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, no cuando estés listo, no cuando hayas ordenado todo, no cuando más adelante decidas cambiar. Vendrá cuando menos lo esperas. Y aquí está lo que incomoda. La vigilancia no es miedo, es amor atento. El siervo que ama al Señor desea estar listo, no por terror, sino por honor. Quiere que cuando Él vuelva, lo encuentre fiel. Jesús no está promoviendo ansiedad espiritual, está denunciando la falsa paz de quien vive distraído. Dormirse espiritualmente no sucede de golpe, sucede poco a poco. Una concesión aquí, una excusa allá, una lámpara que se va apagando sin que nadie lo note. Esta parábola confronta una fe pasiva, automática, rutinaria, una fe que asiste pero no vela, que cree pero no espera. La pregunta que queda clavada en el corazón es directa. Si Jesús volviera hoy, ¿te encontraría despierto o espiritualmente dormido? Porque hay algo que Jesús deja claro: la espera verdadera siempre produce vigilancia. 9. La parábola del dueño de casa y el ladrón. Mateo 24, 42, 44. Jesús dice que si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, estaría despierto y vigilando. No permitiría que su casa fuera violentada. Por eso concluye: estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El significado que casi nunca se predica con claridad. Esta parábola no trata sobre el ladrón, trata sobre la ilusión del control. Jesús no compara su venida con un ladrón para asustar, sino para destruir una mentira profundamente arraigada en el corazón humano. Todavía hay tiempo. El dueño de casa pierde su hogar no porque sea malo, sino porque asume que nada pasará hoy. Ese es el peligro.
La mayoría de las personas no se pierde por rebelión abierta, se pierde por postergación espiritual. No dicen, nunca obedeceré, dicen, después, más adelante, cuando esté listo, cuando sea un mejor momento. Jesús dice, si supieras el momento, te prepararías, pero no lo sabes, y por eso debes vivir preparado siempre. Esta parábola confronta una fe reactiva, una fe que solo responde cuando hay crisis, una fe que despierta cuando algo se rompe. Jesús no llama a reaccionar, llama a velar, porque nadie refuerza la casa después del robo, nadie corrige el fundamento después del colapso, nadie se prepara después de que la puerta fue forzada. La preparación siempre es previa, nunca posterior. Aquí está la verdad que incomoda. Vivir espiritualmente preparado exige disciplina, renuncia y constancia. No emoción, no impulsos momentáneos, no promesas vacías. Jesús no está hablando solo de su regreso final. Está hablando de cada momento en el que Dios demanda respuesta. Momentos que llegan sin aviso, oportunidades que no se repiten. La casa representa tu vida, tu corazón, tu carácter, tus decisiones, y la pregunta que esta parábola clava sin misericordia es esta: ¿estás viviendo preparado o solo confiando en que aún no es hoy? Porque la fe verdadera no vive diciendo cuando llegue el momento, vive diciendo hoy es el día. Y Jesús deja una advertencia que no admite suavización. El que espera señales para obedecer siempre llega tarde. No pospongas lo que el Espíritu ya te está mostrando. La siguiente parábola va a tocar algo muy sensible: el amor, el perdón, y cómo tratamos a Dios según cuánto creemos que nos perdonó. 10. La parábola del acreedor y los dos deudores. Lucas 7:41-43. Jesús cuenta que un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía una gran cantidad de dinero, el otro una suma pequeña. Ninguno podía pagar. El acreedor perdonó la deuda de ambos. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de ellos lo amará más? El significado que casi nunca se examina a fondo. Esta parábola parece sencilla, pero es espiritualmente devastadora cuando se entiende bien. Jesús no está hablando de dinero, está hablando de conciencia del pecado. Ambos deudores fueron perdonados, no uno sí y otro no. Los dos recibieron gracia. La diferencia no estuvo en el perdón, estuvo en la respuesta del corazón. Jesús dice que el que fue perdonado de más, ama más. Pero aquí viene el punto que incomoda. No es que algunos pecaron poco, es que algunos creen que pecaron poco. Hay personas que viven con una fe fría, distante, mecánica, no porque Dios haya hecho poco por ellas, sino porque olvidaron de dónde las sacó. Cuando alguien pierde la conciencia de su deuda, pierde también la profundidad de su amor. La dureza espiritual, la falta de compasión, la facilidad para juzgar a otros, muchas veces no nacen de la santidad, sino del orgullo disfrazado de rectitud. Jesús cuenta esta parábola frente a un hombre religioso que se sentía superior. Un hombre que cumplía normas, pero no tenía misericordia. Y Jesús deja algo claro: el amor no se mide por emociones, se mide por gratitud consciente. El que sabe cuánto fue perdonado, vive agradecido, ama con humildad, sirve sin exigir, perdona sin calcular. El que cree que debe poco, ama poco, perdona poco, tolera poco. Esta parábola confronta una espiritualidad peligrosa, la del creyente que ya no se asombra por la gracia. La pregunta que Jesús deja flotando es imposible de esquivar. ¿Tu amor por Dios se ha enfriado porque ya no recuerdas la magnitud de tu deuda? Porque cuando la gracia deja de conmovernos, la fe se vuelve costumbre. Y cuando la fe se vuelve costumbre, el corazón comienza a endurecerse. Jesús revela aquí una verdad eterna. La profundidad de tu amor revela la profundidad de tu arrepentimiento. 11. La parábola del fariseo y el publicano.
Lucas 18, 9, 14. Jesús cuenta que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, respetado, disciplinado y religioso. El otro era publicano, despreciado, corrupto y pecador. Ambos oran, pero solo uno vuelve a casa justificado delante de Dios. Esta parábola no confronta a los que no oran, confronta a los que oran mal. El fariseo ora en voz alta, seguro, correcto, elocuente, pero su oración no se dirige a Dios, se dirige a sí mismo. Te doy gracias porque no soy como los demás. Comparación, orgullo, superioridad espiritual. El publicano, en cambio, no levanta la mirada, no enumera méritos, no se defiende, solo dice: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús afirma algo que destruye toda lógica religiosa. El pecador arrepentido fue justificado, el religioso orgulloso no. Aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. Dios no responde a la oración correcta en forma, sino a la oración correcta en espíritu. El fariseo cumplía normas, pero no tenía quebranto. Tenía disciplina, pero no dependencia. La oración del publicano no fue bonita, fue honesta. Esta parábola revela que el mayor obstáculo entre Dios y el hombre no es el pecado, es el orgullo espiritual. El pecado confesado abre la puerta a la gracia. El orgullo la cierra. Jesús concluye con una sentencia eterna: el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Eso significa que hay personas que oran mucho, pero nunca se rinden, que ayunan, pero nunca se quebrantan, que sirven, pero nunca se humillan. La pregunta que esta parábola clava en el corazón es directa. Cuando oras, ¿estás intentando impresionar a Dios o rendirte delante de Él? Porque Dios no escucha la oración del que se admira, escucha la oración del que se reconoce necesitado. Y Jesús deja algo absolutamente claro: la justificación no nace del desempeño religioso, sino de un corazón quebrantado. No te quedes tranquilo solo porque oras. La siguiente parábola va a exponer el amor verdadero y va a demostrar que la fe real siempre se ve en acción. 12. La parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25, 37. Jesús cuenta que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones. Lo golpearon, lo despojaron y lo dejaron medio muerto en el camino. Un sacerdote pasó, lo vio y siguió de largo. Un levita hizo lo mismo. Finalmente, un samaritano, despreciado por los judíos, se detuvo, tuvo compasión, curó sus heridas, lo llevó a un mesón y pagó por su cuidado. Esta parábola no fue contada para enseñar amabilidad, fue contada para desenmascarar la fe sin amor. Jesús responde a un experto en la ley que quería justificarse preguntando: ¿y quién es mi prójimo? No buscaba obedecer, buscaba poner límites al amor. El sacerdote y el levita representan una espiritualidad sin compasión. Ambos conocían la ley, ambos servían en el templo, ambos tenían excusas válidas. Pero Jesús deja claro algo brutal: la religión que no se detiene frente al dolor es inútil. El samaritano no tenía la doctrina correcta, no pertenecía al grupo aceptado, no tenía estatus religioso, pero tuvo algo que los otros no: un corazón que respondió. El amor verdadero siempre interrumpe. Cuesta tiempo, cuesta recursos, cuesta comodidad. El samaritano no solo sintió compasión, actuó, se involucró, pagó el precio. Jesús rompe todas las categorías cuando convierte al enemigo en el modelo de obediencia. Con eso, declara algo devastador: no es prójimo el que comparte tu fe, sino el que responde a la necesidad. Esta parábola confronta a quienes aman en teoría, pero no en práctica, a quienes saben mucho, pero hacen poco, a quienes pasan de largo con versículos en la boca y dureza en el corazón. Jesús no pregunta: ¿a quién debo amar? Pregunta: ¿quién se comportó como prójimo? La diferencia es enorme. La fe real no se mide por lo que evitamos,
sino por a quién nos acercamos. La pregunta que esta parábola deja clavada es incómoda y personal. ¿A quién estás evitando amar porque te cuesta, te incomoda o te interrumpe? Porque amar como Jesús ama siempre rompe agendas, destruye excusas y expone el corazón. Y Jesús cierra con una orden que no admite interpretación. Ve y haz tú lo mismo. No opines, no teorices, no justifiques, hazlo. La próxima parábola va a confrontar cómo escuchas la palabra y por qué muchos oyen, pero pocos cambian. 13. La parábola del sembrador. Mateo 13, 1 o 23. Jesús cuenta que un sembrador salió a sembrar. La semilla cayó en 4 tipos de terreno: junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Algunas semillas no germinaron, otras crecieron por un tiempo y luego se secaron, y solo una parte dio fruto abundante. La semilla era la misma, lo que cambió fue el terreno. El significado que casi nadie quiere aceptar. Esta parábola no habla de métodos de predicación, habla del estado del corazón humano. Jesús deja claro algo incómodo desde el inicio. No todos los que oyen la palabra pertenecen al reino. Todos escucharon, todos recibieron la misma semilla, pero no todos respondieron igual. El primer terreno oye, pero no entiende. La palabra no penetra, es escuchada, pero no recibida. El enemigo la arrebata antes de que produzca algo. El segundo terreno recibe con gozo. Hay emoción, hay entusiasmo, pero no hay raíz. Cuando llegan la prueba, la presión o el costo, la fe desaparece. El tercer terreno escucha y cree, pero permite que otras cosas compitan. Las preocupaciones, el dinero, la ambición, el miedo. Nada de eso parece pecado grave, pero ahoga lentamente la vida espiritual. Y finalmente está la buena tierra, no perfecta, no sin dificultades, pero dispuesta. Escucha, entiende, persevera y produce fruto. Aquí está la verdad que incomoda profundamente. Escuchar la palabra no es evidencia de fe verdadera. Producir fruto sí lo es. Jesús no celebra la emoción inicial, celebra la perseverancia. No todos los que lloran en un mensaje permanecen. No todos los que se conmueven obedecen. No todos los que comienzan terminan. La fe superficial se ve bien al principio, pero solo la fe profunda resiste el tiempo. Esta parábola confronta una espiritualidad basada en experiencias momentáneas, una fe que vive de eventos, no de obediencia, una relación con Dios que depende del ambiente y no del compromiso. Jesús no pregunta si te gustó la predicación, pregunta qué hará la palabra en ti cuando nadie esté mirando, porque el reino no se mide por cuántos oyen, sino por cuántos dan fruto que permanece. La pregunta que esta parábola deja clavada en el alma es inevitable. ¿Qué tipo de terreno eres hoy? No el que fuiste, no el que aparentas, el que realmente eres. Porque el fruto no miente, y el tiempo siempre revela la raíz. Jesús deja claro algo que pocos quieren enfrentar. La fe verdadera siempre produce transformación visible. 14. La parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11, 32. Jesús cuenta la historia de un padre con 2 hijos. El menor pide su herencia, se va lejos y la desperdicia viviendo desenfrenadamente. Cuando lo pierde todo, decide volver a casa esperando ser tratado como un siervo. El padre corre a recibirlo, lo restaura y celebra su regreso. El hijo mayor, que nunca se fue, se enoja y se niega a entrar a la fiesta. Esta parábola casi siempre se predica como la historia del hijo que se fue, pero Jesús no la contó para hablar solo del pecado evidente. La contó para exponer una enfermedad mucho más sutil, la religiosidad sin amor. El hijo menor representa al pecador visible, rebelde, desordenado, consciente de su fracaso. Pero el hijo mayor representa algo más peligroso,
al que nunca se fue, pero nunca entendió el corazón del Padre. El hijo menor sabe que no merece nada. Por eso se sorprende cuando recibe todo. El hijo mayor cree que merece todo. Por eso se ofende cuando otro recibe gracia. Aquí está el golpe central de la parábola. Se puede obedecer sin amar, servir sin intimidad y permanecer sin conocer al Padre. El hijo mayor vive en la casa, pero habla como un esclavo. Te he servido, nunca me diste, yo merezco. Nunca dice Padre, dice yo. Y eso revela algo devastador. Su obediencia estaba motivada por recompensa, no por relación. Jesús enseña que hay dos formas de estar perdido: la del que se aleja descaradamente y la del que se queda, pero con un corazón duro, resentido y orgulloso. El Padre sale a buscar a ambos, corre hacia el menor, sale a rogar al mayor, porque el amor del Padre no discrimina. Pero la gracia solo transforma al que la recibe con humildad. Esta parábola confronta a quienes nunca hicieron cosas malas, pero tampoco dejaron que Dios cambiara su corazón, a los que cumplen normas, pero no celebran restauraciones, a los que se sienten dueños del reino, no hijos del Padre. La pregunta que Jesús deja flotando es profundamente incómoda. ¿Te reconoces solo en el Hijo que volvió, o también en el que nunca se fue, pero nunca entendió la gracia? Porque la religión puede mantenerte cerca de Dios, pero solo el amor te hace vivir como hijo. Y Jesús deja claro algo que rompe el orgullo espiritual. El Padre no celebra obediencia vacía, celebra corazones restaurados. No cierres este mensaje pensando que ya lo conocías. La siguiente parábola va a confrontar la fe que persevera y va a revelar por qué muchos se cansan de orar justo antes de ver la respuesta. 15. La parábola de la viuda persistente. Lucas 18:1-8. Jesús cuenta que en una ciudad había un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Una viuda acudía constantemente a él pidiendo justicia contra su adversario. Por mucho tiempo el juez se negó a ayudarla, pero finalmente cedió no por compasión, sino porque la viuda no dejaba de insistir. Jesús concluye diciendo que si un juez injusto responde a la persistencia, cuanto más Dios hará justicia a los que claman día y noche. Esta parábola suele predicarse como una enseñanza sobre la oración, y lo es, pero en el fondo es una radiografía brutal de la fe real. Jesús comienza diciendo algo clave que muchos pasan por alto. Les dijo esta parábola para mostrarles que debían orar siempre y no desanimarse. Eso significa que Jesús asume que habrá momentos donde la respuesta no llega rápido, momentos donde el cielo parece en silencio, momentos donde orar cansa. La viuda no tenía poder, no tenía influencia, no tenía recursos, solo tenía una cosa: persistencia. Y aquí está el punto incómodo. La fe verdadera no se demuestra cuando todo responde, sino cuando nada parece cambiar. El juez no es imagen de Dios, es contraste. Si incluso alguien injusto responde a la insistencia, ¿cuánto más un Padre justo responderá a los suyos? Entonces, ¿por qué Jesús termina con una pregunta tan inquietante? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque muchos comienzan orando, pero pocos perseveran. Muchos creen, hasta que el tiempo pasa. Muchos claman, hasta que el cansancio gana. Esta parábola revela que hay una fe que se agota y una fe que resiste. No es persistencia para manipular a Dios, es persistencia que demuestra confianza profunda, una fe que dice: aunque no vea, seguiré creyendo. Aunque no entienda, seguiré clamando. Aunque tarde, no soltaré. Jesús confronta una espiritualidad impaciente, emocional, dependiente de resultados inmediatos, una fe que ora solo mientras hay esperanza visible. La viuda no sabía cuándo llegaría la respuesta, solo sabía que no podía dejar de insistir.
La pregunta que esta parábola deja clavada en el corazón es directa y honesta. ¿Has dejado de orar por algo porque pensaste que Dios no iba a responder, cuando en realidad Él estaba formando tu fe? Porque hay oraciones que no son retrasadas, son maduradas. Y Jesús deja una verdad que corta profundamente. La fe que Dios honra es la que no se rinde antes del tiempo. No dejes que estas parábolas se queden solo en reflexión. Jesús no habló para informar, habló para transformar. Si alguna de estas historias tocó tu corazón, te confrontó o te despertó, no la entierres bajo la rutina ni la apagues con distracciones. Permite que la palabra produzca fruto real en tu vida. Si sientes que este mensaje encendió algo en tu espíritu, te invito a permanecer cerca, a caminar junto a esta comunidad que no busca comodidad espiritual, sino verdad, profundidad y obediencia sincera. Suscribirte no es solo seguir un canal, es decidir seguir aprendiendo, creciendo y siendo confrontado por la palabra sin filtros. Y si conoces a alguien que necesita despertar, alguien cansado de una fe superficial, alguien que ha escuchado mucho pero ha cambiado poco, comparte este mensaje. Una sola parábola puede abrir los ojos de un corazón dormido. Una sola verdad puede romper cadenas invisibles. Compartir es sembrar la palabra de Dios, es extender luz, es permitir que Dios alcance a otros a través de ti. Ayúdanos a que esta enseñanza llegue más lejos, no para engrandecer un nombre humano, sino para que el reino avance y más vidas sean despertadas a una fe viva y real. Que el Espíritu siga hablando, que el fruto sea abundante y que nunca se apague el fuego de la verdad en tu caminar. El que tenga oídos para oír, que oiga.